Can Yaman en shock total. A ver, que me contaron el último salseo y esto es gordo. Resulta que la boda de Demet Özdemir con su nuevo novio Oğuzhan Koç ha sido un bombazo. Y no solo para los invitados o la prensa rosa, no. Parece que a Can Yaman le ha afectado un montón. Os juro, la noticia ha corrido como la pólvora. Demet y Oğuzhan se casaron, y no fue una boda cualquiera. Fue de esas que sales luego en todas las revistas con invitados famosos y un montón de rumores. Pero lo que nadie se esperaba, o quizás sí, pero no queríamos creer, es la reacción de Can. Para ser honestos, yo pensaba que él ya había pasado página. Que después de su rollo con Demet, que si se separaron, que si volvieron, que si el drama turco, vamos, que yo ya lo daba por superado. Pero parece que la boda ha sido la gota que colma el vaso. Dicen por ahí que Can está destrozado, que no da crédito a lo que ha pasado. Y claro, ¿quién no se pondría así si ve que la persona que tú pensabas que era tu alma gemela, se casa con otro? Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman todavía tiene sentimientos por Demet. Sé que suena a novela turca, pero es que esto lo es. Muchos dicen que Can es muy pasional y que esto le ha pillado por sorpresa. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que él pensaba que Demet, a pesar de todo, todavía lo consideraba, o que la puerta para ellos estaba abierta. Y ahora, zas. Boda. Esto le cierra la puerta de golpe. Imagínate la escena, tú intentando rehacer tu vida, quizás hasta con alguna que otra aventura, pero con esa espinita clavada. Y de repente la noticia que te rompe todos los esquemas. Es como si te dieran un golpe directo al corazón. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de que Can está intentando contactarla, de que está celoso, de que está desesperado. Y esto no es algo que haga alguien que está completamente feliz y enamorado de otra persona. Lo que más me llama la atención es cómo se ha filtrado esta información. ¿Quién está soltando la sopa? ¿Sus amigos, los amigos de Demet, o el mismo Can, que intenta hacer ver que está sufriendo para algo? Porque seamos sinceros, en este mundo de famosos, a veces el drama se exagera para dar de qué hablar. Pero si esto es verdad, si Can Yaman está realmente sufriendo por la boda de Demet, eso sí que es un giro inesperado. Muchos dicen que esto es solo la continuación de su telenovela personal. Que él es un tipo complicado y que Demet, con su nueva pareja, está demostrando mucha madurez al seguir adelante. Pero yo veo a Can, este actor que triunfa en Italia y Turquía, con tantas fans, y me da pena. No sé, es una mezcla de morbo y empatía. ¿Tú qué pensarías si vieras que la persona que te importó tanto se casa y te enteras de que te ha roto el corazón? Y ojo que esto no es una invención mía. Hay fuentes que aseguran que Can está intentando hablar con Demet, que la llama, que le manda mensajes. Incluso se dice que ha intentado boicotear la boda. Bueno, esto último quizás es exagerado, pero la idea es que él no se lo está tomando nada bien. Para ser honestos, a mí me intriga mucho ver cómo va a reaccionar Can en los próximos días. ¿Se va a enfadar públicamente? ¿Va a desaparecer un tiempo? ¿O va a usar esto para impulsar su carrera, diciendo que está sufriendo por amor? El tiempo dirá, pero lo que está claro es que esta boda ha sido un terremoto en la vida de Can Yaman. Y ahora, cuéntame tú, ¿crees que Can Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir y que por eso está tan afectado?